Quiero invitaros ahora a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a retomar la serie de predicaciones que estamos teniendo en esta carta. Segunda de Corintios, capítulo 2. Y en esta mañana vamos a centrarnos, vamos a estar viendo los versículos del 5 al 11. Ya hemos visto todo lo anterior y en esta mañana vamos a centrarnos en los versículos del 5 al 11, que dice así la palabra del Señor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión, este castigo hecho por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí en alguna ocasión hemos sido ofendidos. Alguien nos ha dicho algo o nos ha hecho algo, ya sea de forma directa a nosotros o quizás a algún familiar, y eso nos ha molestado, nos ha enfadado. Lo hemos tomado como una ofensa, ha creado un malestar en nosotros. ¿No es cierto que eso ha ocurrido en más de una ocasión? ¿Cómo solemos gestionar las ofensas que vienen contra nosotros? ¿Solemos guardarlas mucho tiempo en nuestro corazón? ¿O cuanto antes, inmediatamente, solemos perdonar? Incluso aunque la persona que me ha ofendido no me haya pedido perdón. Pero yo tomo la decisión en cuanto me ofenden, perdonar. No dejo que se creen raíces en mi corazón que me lleven a sentir enojo, ira contra esa persona. Lo cierto es que vivimos en un mundo, en una sociedad, y creo que todos lo sabemos, porque ya tenemos ciertas edades. Vivimos en una sociedad donde perdonar se considera una debilidad. ¿Perdonar por qué? Si alguien me hace daño, pues yo intentaré hacerle daño también. Si alguien me da un golpe, yo le daré también un golpe. Eso es lo que hoy en día vemos a nuestro alrededor. Perdonar no es algo que nos salga de forma natural en nosotros. Nuestros genes nos lleva continuamente a vengarnos. Y si no vengarnos, al menos guardar en mi corazón sentimientos de amargura, tomar la decisión de no perdonar porque me han hecho mucho daño, porque me ha dolido lo que me han dicho, lo que me han hecho. Y muchas veces olvidamos
o la mayor parte de las veces olvidamos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que cuando tú y yo nos negamos a perdonar a nuestros ofensores, estamos destruyendo un puente que un día vamos a necesitar cruzar. Esa es la realidad. Olvidamos que la falta de perdón produce una serie de consecuencias tristes, dolorosas, dañinas en nuestra vida. Olvidamos que la falta de perdón llena nuestro corazón de odio, resentimiento, amargura, enojo. Cuando nos negamos a perdonar, nos volvemos esclavos del pecado. Pero, por el contrario, cuando decidimos perdonar, eso trae libertad, sanidad, paz a nuestros corazones. Porque mientras no perdonemos, seremos esclavos. No viviremos en libertad. Viviremos en una guerra continua en nuestro interior. Como cristianos, hermanos y hermanas, estamos llamados a perdonar a aquellos que nos ofenden, independientemente de la ofensa que se haya producido. Y yo sé que en esta mañana me meto en un terreno muy delicado, muy complicado. Porque a veces el daño que me han hecho, a lo mejor no simplemente se trata de que me han mirado mal, no me han saludado, se han metido con un familiar mío, que evidentemente estas cosas nos producen tristeza, nos molestan, es cierto, pero a veces hay otras cosas que realmente son mucho más graves, que suceden en nuestra vida y que tenemos que reconocer que perdonar a esas personas es tremendamente difícil. Perdonar a alguien que ha estado abusando sexualmente de mí cuando yo era un niño o cuando yo era una niña. Perdonar a esa persona que se saltó un semáforo en rojo y atropelló a mi hijo, a mi hija y le quitó la vida. Hay a veces situaciones que se presentan en la vida también de los creyentes, donde tenemos que reconocer, tenemos que admitir que perdonar a ciertas personas es sumamente difícil. Sí, pero no es imposible. Más aún, y me dirijo a aquellos que ya somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, el perdón, perdonar a los que nos han hecho daño, no es opcional en la vida de un cristiano. Es un mandato. Es algo que Dios nos pide que hagamos, independientemente del daño que nos hayan hecho. Y en el pasaje que vamos a ver en esta mañana precisamente toca este tema. Pablo insta a la iglesia de Corinto a perdonar concretamente a un hermano que no solamente había ofendido al apóstol Pablo, sino también había ofendido, había atentado contra toda la iglesia. Y me gustaría al menos extraer 6 enseñanzas que encontramos en el texto bíblico que hemos leído en esta mañana. Dios nos llama a perdonar. Y tenemos que saber que perdonar, en primer lugar, según este pasaje, requiere la implicación de toda la iglesia. Pablo comienza diciendo, versículo 5, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿A quién se está refiriendo Pablo con si alguno o tal persona? Luego versículo 6,
Durante mucho tiempo se ha escrito acerca de esta cuestión, y son muchos, sobre todo a lo largo de muchos años en el pasado, se consideraba que esta persona a la cual Pablo está haciendo referencia es la que él mencionó en su primera carta, Primera de Corintios capítulo 5. Allí se nos habla de un hombre, de un miembro de la iglesia, que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Había una relación inmoral dentro de la congregación. Por cierto, no era algo que se estuviera haciendo en secreto. Nadie lo sabía. No, toda la iglesia lo sabía y lo estaba permitiendo. Y algunos creen que esta persona que había ofendido a Pablo es esta. Pero desde hace ya un tiempo para acá, son muchos que a la hora de examinar realmente el pasaje bíblico, tanto la primera carta como esta carta, podemos llegar a la conclusión de que muy probablemente no fuera la misma persona, que el miembro de iglesia al cual Pablo está haciendo referencia aquí en nuestro pasaje no es el mismo. Pero ¿sabéis qué? Da igual, no importa si es o no es el mismo. Pablo ha tenido la delicadeza, ha tenido la intención de no desvelar la identidad del pecador, como tampoco del pecado que cometió. Es obvio que los miembros de la iglesia de Corinto sabían a quién se refería Pablo, quién era esa persona que le había causado tristeza. Y no solamente la persona, sino lo que había hecho, que había ofendido tanto al apóstol. Pero da igual, hermanos y hermanas, da igual quién haya sido el ofensor y el pecado que éste cometió. Da igual, porque lo cierto es que el pecado en el seno de la iglesia siempre causa tristeza, siempre causa dolor. Aunque Pablo está reconociendo que en la iglesia hay una persona que le ha ofendido, él no consideró el asunto como algo personal, sino más bien como un problema congregacional, eclesial, un asunto que afectaba a toda la iglesia. Por eso dice versículo 5, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Ya he hecho mención de ese caso que sucede en 1 Corintios capítulo 5, donde hay un señor, un miembro de la iglesia, que está viviendo en pecado. La iglesia lo sabe y se lo está permitiendo. Pablo se lleva las manos a la cabeza y les hace una pregunta, capítulo 5, versículo 6 de la primera carta, les dice, ¿acaso no sabéis que un poco de levadura leuda, fermenta toda la masa? ¿Es que acaso no lo sabéis? Como bien sabéis, cuando hacemos comida de iglesia, aquí tenemos hermanos y hermanas que son intolerantes al gluten. Y por eso, antes de que empiecen todos a servirse la comida, solemos permitir que estos pasen primero y se sirvan. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, es posible que tú y yo, cuando vamos a servir, cogiendo un cuchillo, una cuchara, un tenedor, podamos contaminar la comida. Si yo corto con un cuchillo el pan y luego con ese mismo cuchillo intento cortar un pastel de donde van a comer personas que son intolerantes al gluten, pues les puede afectar. Y tú dices, pero si en el cuchillo no se ve nada. Pues sí lo hay, no lo vemos, pero hay cosas tan chiquititas que pueden hacer que la comida se contamine y que estos hermanos les pueda afectar físicamente, aunque sea un poquitito. Es lo que Pablo está diciendo, señores y señoras, hermanos y hermanas de Corinto. Vosotros no sabéis que un poquito, aunque sea un poco de levadura, eso hace que toda la masa se vea afectada. ¿Toda la masa? Es decir, Pablo está diciendo que al pecado, si se le da una oportunidad, por pequeña que sea, la aprovechará para contaminar toda la iglesia. Ahora en este pasaje que estamos viendo de 2 de Corintios capítulo 2,
Pablo les está diciendo, fijaos, vamos a transformar un poquito el versículo, Vamos a hacer una pequeña aplicación al mismo tiempo. Pablo está diciendo, si alguno se cree que este hermano en cuestión ha hecho algo que me afecta solo a mí, se equivoca. No exagero si digo que lo que ha hecho este hermano contra mí afecta a toda la iglesia. Afecta a toda la iglesia. Pablo, más que enfatizar, resaltar al pecador y al pecado en cuestión, lo que está haciendo en este pasaje es más bien resaltar la responsabilidad que tiene toda la iglesia, no solamente de confrontar a un hermano o a una hermana que ha pecado, la disciplina eclesial, ya lo vimos en la otra ocasión, sino también tiene la responsabilidad de perdonar a ese hermano que ha pecado y que se ha arrepentido de sus faltas. Es lo que Pablo está recordando aquí. La iglesia, como bien sabemos, hermanos y hermanas, en el Nuevo Testamento es comparada con un cuerpo, el cuerpo humano, donde hay muchos miembros. Una herida producida en un miembro del cuerpo afectará a todo el cuerpo. Yo en más de una ocasión, haciendo algún trabajo de bricolaje, me he dado un martillazo en el dedo. En un dedo, solo en un dedo. Pero ¿sabéis una cosa? Que cuando me he dado ese martillazo en ese dedito, no me afecta solamente al dedito, no, me afecta a todo el cuerpo. Lo paso fatal durante un tiempo. No digo, me da un martillazo en el dedo y es solamente el dedo. No, afecta a todo el cuerpo. Por eso la necesidad. Hemos estado viendo, Pablo ha estado mencionando en los versículos anteriores la necesidad de confrontar el pecado en el seno de la iglesia. Al parecer, esto se había hecho. La iglesia había confrontado al hermano que había cometido pecados. Recordemos, Pablo había visitado a la iglesia y salió con el corazón roto, vimos en la otra ocasión. Y por eso escribió esta carta. Vemos los versículos anteriores. Dice que él les escribió con mucha tribulación y angustia del corazón, versículo 4. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Había un problema serio en esta iglesia. Bueno, habían varios pecados, ya los estuvimos viendo cuando estudiamos la primera carta. Y al parecer en esta visita, que no se recoge en el libro de Hechos de los Apóstoles, alguien insultó, alguien atentó, ofendió al apóstol Pablo. Y este hermano fue disciplinado, fue confrontado. Y ahora, Pablo les recuerda, evidentemente, no cabe duda de que este hermano se arrepintió de lo que hizo. Por eso ahora Pablo les recuerda que había que perdonarle, aunque no todos estuvieron de acuerdo. Por eso dice versículo 6, es suficiente para tal persona este castigo, esta reprensión que le fue impuesta por la mayoría o por muchos, dependiendo de la versión que tengamos. La mayoría, dice Pablo. Es decir, esta palabra, esta expresión implica que no todos en la iglesia de Corinto estuvieron de acuerdo en disciplinar a este hermano. Pero la mayoría lo hizo. Es posible que el ofensor contara con un pequeño grupito dentro de la iglesia que le dio cobertura, que le apoyó. Esto sigue pasando en el día de hoy en muchas iglesias. A pesar de que se reconoce, se admite la falta, el pecado de un hermano o una hermana, siempre puede encontrar apoyo en otras personas. Por eso dice Pablo que fue la mayoría los que actuaron de esta manera.
una manera en donde se confrontó al hermano, pero ahora también Pablo quiere que, evidentemente porque se ha arrepentido, el hermano sea perdonado. Porque, queridos hermanos y hermanas, la disciplina eclesial, la confrontación de un hermano que está viviendo en pecado, tiene el propósito, el fin de que el hermano o la hermana se arrepienta de ese pecado. Y una vez que se ha arrepentido hay que perdonarle y hay que restaurarle. Y es de lo que Pablo precisamente nos está hablando en estos versículos que estamos viendo. Y esto requería la participación de toda la iglesia, Porque cuando alguien tiene una conducta indebida en el seno de la iglesia, recordemos, esto afecta a toda la congregación. Cuando hay un hermano, una hermana que están entre ellos enfadados, tienen problemas, eso aparentemente uno puede decir, bueno, esto es algo entre ellos dos que lo tienen que solucionar ellos dos. Vale, es cierto. Pero no olvidemos que mientras esos problemas no se resuelvan, eso no solamente va a afectar a esas personas que están implicadas, sino también va a afectar a toda la iglesia. Es lo que estaba sucediendo en Corinto. Unos años atrás, cuando Pablo le escribió con este señor que estaba viviendo en pecado, estaba afectando a toda la iglesia. No podemos decir, no, esto es un problema entre esas personas. No, eso es un problema de la iglesia. Y evidentemente, si esas personas no resuelven ese problema, la iglesia va a tener que intervenir. Quizás comenzará el liderazgo de la iglesia, y si no hacen caso al liderazgo de la iglesia, habrá que informar al resto de la congregación. Porque ese problema se tiene que resolver. Porque está dañando, está incapacitando a la iglesia a poder cumplir con su misión dentro de la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Por tanto, cuando hablamos de perdonar, eso requiere la participación, la responsabilidad de toda la iglesia. No es problema de esos dos o de esos tres, es problema de toda la congregación. Perdonar requiere la implicación de la iglesia. Pero también, en segundo lugar, el texto nos recuerda que perdonar sirve para restituir, restablecer el gozo, la alegría del creyente. Y no solamente del que ha pecado, sino también del resto de la iglesia. Porque estamos diciendo que un pecado en la congregación afecta a toda la congregación. Por eso Pablo dice, versículo 7, lo que ahora procede es que le perdonéis y lo animéis, lo consoléis, no sea que el exceso de tristeza lo empuje a la desesperación. Cuando un miembro de la iglesia peca, no solamente necesita arrepentirse, necesita el perdón de Dios, sino también necesita el perdón de la iglesia, el perdón de sus hermanos. Si el ofensor ha pedido perdón, el ofensor se ha arrepentido de sus pecados, Dios le ha perdonado, la iglesia también tiene la responsabilidad de perdonar a ese hermano o a esa hermana. Conozco historias, hermanos y hermanas, conozco historias de personas que en un momento puntual de su vida cayeron, tropezaron. Fue puesto en disciplina. Personas que luego pidieron perdón, mostraron un verdadero arrepentimiento. Y aunque hubieron personas en la iglesia que le perdonaron, hubieron muchos otros que no perdonaron, y pasan los años y los años y los años, y seguimos sin perdonar a ese hermano, a esa hermana que hizo aquello en el pasado. Y estamos hablando, por ejemplo, de 30 años atrás.
porque consideramos que no se merece el perdón. Pero vamos a ver, si Dios le ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Pero eso ocurre tristemente en nuestras iglesias en muchas ocasiones. Si el ofensor se ha arrepentido de su pecado, no solamente tiene que ser perdonado, dice el texto que hemos leído, versículo 7, sino también consolado, animado. Es decir, tenemos que ponernos al lado de Él para fortalecerle, para apoyarle con un espíritu de mansedumbre, diría el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Si alguno fuese sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, por cierto. No seas que tú también vayas y caigas en lo mismo. Recordemos lo que dije antes, cuando tú y yo nos negamos a perdonar, estamos destruyendo un puente que un día vamos a necesitar cruzar. No lo destruyas, no lo destruyas. La meta de la disciplina eclesial no es la destrucción del ofensor, sino su restauración, su restauración. La iglesia no solamente es responsable de disciplinar a alguien que está viviendo con una conducta inadecuada, llamándose creyente, sino también es responsable de perdonarle, de restaurarle, de consolarle. Si Dios ha perdonado al pecador, tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. En cierta forma es esto lo que Pablo recuerda en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Y fijaos lo que viene a continuación. De la misma manera que Cristo os perdonó, nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es un mandato, hermanos, hermanas. Esto no es algo que tú y yo tengamos que hacer dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que nos hayan hecho. No. Tú y yo, si hemos entendido el amor de Cristo Jesús, estamos obligados a perdonar a aquellos que nos hayan hecho daño. Da igual lo que nos hayan hecho. Si un pecador arrepentido, además de tener que experimentar la profunda tristeza de lo que ha implicado la disciplina eclesial, ¿por qué vamos a añadirle más a su tristeza negándonos a perdonarle nosotros también? Si Cristo ya le ha perdonado. Por eso Pablo advierte en este versículo 7 que debido a que ya la reprensión, el castigo ha sido suficiente, versículo 6, nosotros más bien ahora tenemos que perdonar y consolar a este hermano, a esta hermana. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo sabía de qué estaba hablando. Él conocía perfectamente las profundidades de la tristeza que una persona padece cuando ha pecado. Bueno, todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, sabemos lo que es esto, ¿verdad? Sabemos lo que es sentir tristeza, dolor cuando hemos fallado al Señor. Cuando incluso siendo creyentes, conociendo lo que Él ha hecho por nosotros, aún así le desobedecemos y pecamos una y otra vez. Y cada vez que lo hacemos y acudimos a Cristo y le pedimos perdón una y otra vez, Él nos perdona una y otra vez.
Y Él quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Ya que si tú supieras cuántas veces este tío me ha hecho daño. En una ocasión, Pedro, el apóstol, le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hay un número determinado? Bueno, ya conocéis la historia, ¿verdad? Jesús le dice básicamente: mira, Pedro, no hay que perdonar un número determinado, sino que hay que perdonar al hermano o a la hermana cada vez que él venga a ti y te pida perdón. Si son 3 veces, si son 7 veces, si son 70 veces 7, las que sean. Si una persona te pide perdón, perdónale. Obviamente esto no es fácil, pero vuelvo a repetir, es posible. Cuando Dios nos pide que tú y yo perdonemos, es porque Él sabe que tú y yo podemos perdonar. Otra cosa es que queramos, pero es posible. Perdonar es necesario para restituir el gozo de aquel que ha fallado. Porque cuando uno peca, cuando uno vive de espaldas a Dios, un creyente, un hijo, una hija de Dios, la alegría de ser salvo se pierde. La salvación no la perdemos, pero sí la alegría, el gozo. Por eso el rey David, en ese texto tan conocido que estuvimos estudiando no hace mucho, el rey David, después de haber pecado contra Betsabé, contra Dios, porque pecó contra Dios, cometiendo aquel pecado de adulterio, asesinando al marido de ésta, mintiendo, todo lo que él hizo, probablemente estuvo aproximadamente 1 año sin pedir perdón, y eso le afectó a su vida. Por eso él se acercó a Dios y confesó su pecado y le pidió a Dios: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, restitúyeme, dice la Biblia de las Américas, restitúyeme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque la había perdido, no la salvación, el gozo, la alegría que un creyente tiene que experimentar por saber que es un hijo o una hija de Dios. Porque hermano y hermana, cuando tú y yo vivimos de espaldas al Señor, vivimos en pecado, aunque aquí mostremos una cara, tengamos una sonrisa de oreja a oreja, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Y lo cierto es que no podemos vivir con gozo, con alegría, con regocijo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en pecado. Y podemos engañar a la gente que nos rodea, pero a Dios no le podemos engañar. Necesitamos perdonar para que el pecador pueda ser restituido, pueda restablecer, pueda experimentar de nuevo el gozo de su salvación. Y también nosotros, porque recordemos que si tú y yo no perdonamos, estaremos viviendo en pecado. No perdonar es cometer un pecado. Y si tú y yo estamos en pecado, también perdemos la alegría. No podemos disfrutar ni siquiera de la adoración a Dios. Porque la falta de perdón obstaculiza nuestra adoración a Dios. Por eso dice el Señor Jesús que si tú vas al altar para presentar una ofrenda al Señor y allí te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, hay un problema sin solucionar, dice Jesús: deja tu ofrenda, no se te ocurra venir y adorarme hasta que soluciones el problema con tu hermano, con tu hermana. Porque si no lo haces, si tú presentas tu ofrenda, lo que estarás haciendo es el paripé. Tu adoración, tu alabanza no saldrá de estas 4 paredes. Sí, podremos disfrutar, nos podremos mostrar una cara, pero si tú y yo albergamos falta de perdón contra un hermano, o contra un vecino, un compañero de trabajo, un familiar que no está aquí, si no hemos perdonado
Eso nos incapacita para adorar a Dios. Lo que estaremos haciendo simplemente es una obra de teatro. Estaremos siendo unos hipócritas. Deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano y entonces, y solo entonces podrás venir y presentarme tu adoración. Solo entonces. Perdonar restituye el gozo, la alegría que hemos perdido por haber pecado en nuestro corazón. En tercer lugar, Pablo nos recuerda en este pasaje que perdonar reafirma el amor por nuestro prójimo. Versículo 8. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él, o confirméis o ratifiquéis vuestro amor por Él. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, la falta de perdón es en esencia falta de amor. Falta de amor. Negarnos a perdonar es una forma de decir que no amamos al prójimo, que no amamos al hermano, a la hermana que me ha ofendido. No es otra cosa que esto. La falta de amor, la falta de perdón, mejor dicho, es en esencia falta de amor. Pero Dios nos llama a amar como Él amó. Decía también el apóstol Pablo ahí en su carta a los Efesios: vosotros, como hijos amados de Dios, procurad imitarlo. Es decir, Pablo está diciendo en otras palabras, imitad a Dios. ¿Y cómo podemos tú y yo imitar a Dios? Bueno, concretamente en este pasaje dice Pablo que tenemos que imitar a Dios. ¿Cómo? Tratando a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Lo dijimos en la última ocasión, hermanos y hermanas, amar como Dios quiere que amemos, duele. Por eso cuando confrontamos a un hermano o a una hermana, cuando es puesto en disciplina, es una forma de mostrarles nuestro amor. La confrontación es una forma de amar, pero también lo es el perdonar. El perdonar. Por tanto, Pablo recuerda, ¿no?, que el perdonar reafirma, ratifica nuestro amor por el prójimo. ¿No es esto lo que en cierta forma dijo el Señor Jesús cuando resumió toda la Escritura con 2 mandamientos? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Y toda la ley, toda su palabra se resume en estos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Pablo nos recuerda que perdonar requiere la implicación de toda la iglesia, que perdonar sirve para restituir el gozo del pecador, que perdonar reafirma el amor por el prójimo. En cuarto lugar, perdonar revela, demuestra, prueba que obedecemos a Dios, que decidimos obedecer a Dios. Versículo 9, pues también con este fin, dice Pablo, con este propósito os escribí. ¿Cuál era el propósito? Dice Pablo, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Obedientes. Cuando perdonamos, hermanos y hermanas, estamos declarando que hemos decidido obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Estamos declarando que aunque es cierto que perdonar no es fácil, no lo es. Sin embargo, es necesario si queremos estar dentro de la voluntad de Dios.
los corintios decidieron obedecer a Dios. Primeramente, ejerciendo la disciplina sobre este hermano, quizás la parte más difícil. Pero también decidieron obedecer a Dios cuando mostraron perdón hacia el ofensor arrepentido. Porque después de la confrontación viene el perdón y la restauración como consecuencia. Y Pablo más adelante, lo veremos en el capítulo 7, expresaría en esta carta su regocijo porque los corintios habían superado la prueba. Lo que está diciendo el versículo 9, dice que él les escribió con el propósito de ponerles a prueba a ver si eran obedientes en todo. Perdonar revela la obediencia total a Dios. Pero también, en quinto lugar, perdonar, hermanos y hermanas, restablece nuestra relación con Cristo. Versículo 10. Pablo dice, al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, parece como que estoy diciendo, si yo ya olvidé lo que me hizo este Señor, yo ya lo olvidé. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Es interesante que al igual que en el versículo 7, ahora Pablo vuelve a repetir versículo 10 hasta en 3 ocasiones. Versículo 10 vuelve a repetir la necesidad de perdonar al ofensor. Ahora bien, es importante que observemos este versículo 10, porque si Pablo está pidiendo a la iglesia de Corinto que ellos perdonen al ofensor, es porque él también ya había hecho lo mismo. Él estaba predicando con el ejemplo. Pablo fue un hombre que, por lo que vemos a lo largo de las Escrituras, vemos en sus cartas, fue un hombre que no estaba dispuesto a guardar nada en su corazón que estorbara su relación con Cristo. Y desde el principio él había tomado la decisión firme de perdonar a este ofensor, a esta persona, a aquel que le había causado mucho daño. Y lo hacía por amor a Cristo. Pablo no estaba haciendo otra cosa que reflejar el carácter de Jesús en su propia vida. Si Cristo le había perdonado a él, y Pablo conocía cuál había sido su recorrido a lo largo de esta vida. Él sabía todo lo que había hecho. Quizás algunas cosas se le habían olvidado, aunque él sabía que Dios no las había olvidado. Y él, mirándose a sí mismo, él podía decir, si Dios me ha perdonado tanto a mí, ¿cómo me voy a negar yo a perdonar a este Señor que me ha insultado, que me ha faltado el respeto, que ha menospreciado mi ministerio? ¿Cómo voy a dejar de perdonarle y eso luego sirva para que en mi corazón se forme un caldo de cultivo de ira, de enojo, de resentimientos? Yo no puedo permitir esto. En cierta forma Pablo diría, no lo puedo permitir. Él tomó la decisión de hacer lo mismo que Jesús hizo con él. Por eso también volvemos a su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Pablo dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo te perdonó Dios a ti, hermano y hermana? ¿Tú realmente o nosotros realmente nos consideramos grandes pecadores o simplemente pecadores?
No sé cuáles han sido tus pecados a lo largo de tu vida. Yo conozco los míos. Pero lo que sí sé es que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Si Él no hubiese muerto por mis pecados, yo estaría perdido. Mis pecados son sumamente graves, tan graves que Dios, para poderlos perdonar, tuvo que enviar a su único Hijo para que Él ocupara mi lugar en la cruz del Calvario. Y Pablo nos recuerda que tú y yo, precisamente como sabemos que Dios nos ha perdonado, pues ahora quiere que tú y yo hagamos lo mismo con aquellos que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nuestra relación con Dios permanecerá rota. Mientras que haya pecado en nosotros, no podemos restablecer esa relación. Por eso el Señor nos enseñó a orar, diciendo que nosotros también queremos perdonar a nuestros deudores. Estamos dispuestos, al igual que Él hizo con nosotros. Porque si no perdonamos, dice Jesús, yo tampoco os perdonaré a vosotros. Obviamente aquí, cuando se refiere a los creyentes, no está diciendo que vamos a perder nuestra salvación si no perdonamos, pero obviamente vamos a perder muchas de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestra vida, que no serán derramadas mientras tú y yo no estemos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y una vez que lo hacemos, nuestra relación vuelve a ser la correcta. Pablo dice que quería reflejar en cierta forma el carácter de Cristo. Esto lo he hecho en presencia de Cristo, versículo 3. Y en último lugar, Pablo nos recuerda que perdonar, cuando decidimos perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, eso va a refrenar, a reprimir, a impedir que los planes de Satanás se lleven a cabo. Versículo 11. ¿Perdonar para qué? Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus artimañas. Este versículo, precioso versículo, nos recuerda que cuando hay falta de perdón en la iglesia, cuando hay falta de perdón, el diablo va a hacer todo lo posible para sacar partido, para sacar ventaja, para aprovecharse de la situación, hermanos y hermanas. Cuando nos negamos a perdonar, estamos abriendo una puerta, una pequeña rendija por la cual el diablo se va a colar sí o sí. Le estaremos dando una pequeña oportunidad y él la va a aprovechar, que nadie tenga la menor duda. La va a aprovechar para dañar a la iglesia. Claro que sí. Y no podemos argumentar ignorancia cuando eso ocurre. ¡Ay, es que yo desconocía! ¡Es que yo no sabía que el diablo! No, el versículo 11 que estamos leyendo, Pablo dice, no ignoramos. Sabemos cómo actúa, cuáles son sus artimañas. Es un experto en el engaño. Lo sabemos, y porque lo sabemos, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos. No podemos argumentar ignorancia. Esta semana que está terminando, que ha terminado, hemos estado muchos de nosotros participando en la Semana Unida de Oración. Y se nos ha estado recordando un tema muy interesante. Hemos disfrutado, yo creo que todos hemos disfrutado de la carta
de Judas. Y se nos ha estado recordando que los cristianos estamos inmersos en una batalla espiritual, en una guerra, por lo que se nos ha llamado en esta semana a contender, a batallar, combatir ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios nos ha entregado una verdad que está revelada, la tenemos aquí en su palabra, la Biblia. Y si queremos hacer frente al enemigo y evitar sus maquinaciones, sus artimañas, tenemos que conocer esta palabra. No podemos, decía Pablo a los Efesios, darle una oportunidad al diablo. No, sino más bien debemos, y lo veíamos al comenzar este año, debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si estamos equipados, podremos resistirle. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¡Qué bueno! Es posible, decíamos no hace mucho, resistir al diablo. La Biblia lo dice, podemos resistir al diablo. No ignoramos sus maquinaciones, sabemos cómo va a actuar. Y si sabemos que el pecado no confesado, una conducta inadecuada dentro de la iglesia, si la permitimos, Él la va a aprovechar, Él va a sacar ventaja. Dice Pablo, versículo 11. Por eso no podemos permitir, no podemos tolerar el pecado en medio de la iglesia. Hay que confrontarlo. Y una vez confrontado al hermano o a la hermana, una vez que él se ha arrepentido, ella se ha arrepentido, ahora toca perdonarle, restaurarle, porque si no lo hacemos, el diablo va a aprovecharse, va a sacar ventaja. Que nadie tenga la menor duda. Va a aprovechar cualquier circunstancia. Cuando perdonamos, hermanos y hermanas, cuando decidimos perdonar, estamos imitando a Jesús. Estamos imitándole. El cual, estando en la misma cruz del Calvario, oró al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la misma cruz. Y el apóstol Pedro nos recuerda que esto tiene que servir como ejemplo para ti y para mí, dice Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Pedro dice aquí en su primera carta, capítulo 2, versículos 19 al 23 que he leído, que Él es nuestro ejemplo. Dios nos llama a ser como Él, un Dios que perdona, que perdona. Decían profetas como Miqueas, Isaías, Jeremías, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado. Y no solamente olvida y perdona el pecado, sino a que además coge esos pecados y los echa a lo profundo del mar y se compromete a no sacarlos de allí para usarlos contra nosotros. Y ahora Él quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Obviamente Dios no olvida lo que hemos hecho. Cuando la Biblia dice que Él olvida nuestros pecados, simplemente nos está diciendo
que una vez que los ha perdonado, jamás los volverá a coger para restregarlos en tu cara o en mi cara. ¿Tú te acuerdas lo que hiciste? No, ya Él los perdonó. Hoy hay mucha gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Obviamente están queriendo decir que aún no han perdonado. Evidentemente, cuando perdonamos y lo hacemos de corazón sincero, de manera genuina, verdadera, tampoco olvidamos. No olvidamos lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado, no lo volveremos a sacar a la luz. En cierta forma, cuando alguien nos hace daño, es como una herida que se forma en nuestro cuerpo, que hasta que no se cierra, sangra y duele. Pero una vez que ha cicatrizado, deja de sangrar y de doler. Hay una cicatriz que nos recuerda que un día nos hicimos daño. Y puede que en tu corazón siempre recuerdes que hubo alguien que te hizo daño, pero si tú has perdonado como Dios quiere que perdonemos, aquel recuerdo simplemente será una cicatriz que ni sangrará ni dolerá, porque ya ha sido perdonada. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, para concluir, la ofensa, quizás en estos días alguien te ha ofendido y ahora mismo has venido aquí con tu corazón herido por lo que te han dicho, por lo que te han hecho. O quizás fue algo que ocurrió hace ya mucho tiempo y aún tú lo sigues guardando en tu corazón. Recordad, todos, recordad, nunca, nunca la ofensa, el daño que te han hecho a ti o a mí, nunca será mayor que lo que tú y yo le hemos hecho a Dios. Y sin embargo, Él nos ha perdonado y quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Hay una historia preciosa en Mateo capítulo 18, precisamente de dos deudores, dos que debían mucho dinero a unas personas. Conocéis la historia, ¿verdad? La podéis leer en casa. En Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. El perdón está en el mismo corazón del Evangelio. Y si tú y yo nos negamos a perdonar es porque no hemos entendido el Evangelio. Vamos a participar ahora de esta mesa precisamente que nos recuerda esto, que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros. Y aún hoy sigue perdonando nuestras iniquidades cuando las confesamos. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude para que si en esta mañana hay alguno de nosotros en este lugar que aún tiene en su corazón guardado enojo, ira, resentimiento, amargura, que aún te sigues negando a perdonar a aquellos que te han hecho daño, pues que hoy el Señor te haya hablado y tomes la decisión firme de en este día, pedir perdón al Señor y perdonar a aquellos que te han ofendido. Amén.